Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, les quiero dar la cordial bienvenida a nuestra primera hora de estudio, que el día de hoy pues se va a enfocar en la anatomía y fisiología cardiovascular. Esta hora va a estar impartida por la doctora Isabel Mata Gutiérrez, la cual es médico egresada de nuestra Facultad de Medicina de la UAM. Y bueno, tiene una larga trayectoria académica y laboral. Y bueno, para no hacerlo más largo la espera, le doy la bienvenida a la doctora que nos va a acompañar el día de hoy y espero que disfruten todos la plática. Les pido de favor que tengan sus micrófonos apagados para que no haya interferencia y si tienen dudas al final vamos a dar un pequeño espacio para poder responderlas. Doctora, le cedo la palabra. Voy a dejar de compartir para que ya usted pueda proyectar. Hola, muchas gracias. Veo que hay varias personas conectadas, varios doctores. Quisiera saber de qué grado son. Tenemos compañeros desde primer semestre de la carrera, doctora. Ok, perfecto. ¿Hasta sexto? Sí, así es. Perfecto. Déjame encontrar porque se me fue la pantalla y no me aparece el de compartir. Espera. Ok, no sé si pueden ver. Sí, doctora, sí se ve. ¿Sí? Ok. A mí me gusta como más interactivo, entonces si quieren preguntar, si quieren hacer algún comentario, si quieren lo que sea, por favor díganme. Yo feliz de ir contestando. Y también me gustaría que tuvieran ahí un cuadernito a la mano. Es horrible no verlos, no estoy acostumbrada a esto. Entonces, bueno, cualquier cosa me pueden decir o lo que sea. Yo estaba pensando cómo les serviría más la plática o el repaso, porque si pensamos, la anatomía y la fisiología del sistema cardiovascular es un tema súper amplio, ¿sí? Bueno, es un tema súper amplio que en una hora no nos daría como tiempo de verlo muy a fondo. Entonces, hice un pequeño resumen de como que lo más importante y después puse un pequeño caso clínico para que vayan agarrando como que conocimiento de cómo atender a un paciente. Y si alguien me puede decir dentro del sistema cardiovascular, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que vemos nosotros en la comunidad? Y que les van a llegar rapidísimo en el servicio social, en cuanto entren. El día 1 les va a llegar. Infarto al miocardio. ¿Hipertensión? Exacto. Infarto al miocardio es común, pero no es tan frecuente como la hipertensión. La hipertensión es la patología más frecuente en todos los países occidentales bueno, nuestra parte, ¿no? Entonces, tenemos que tener la hipertensión, denme un segundo, súper aprendida, porque si ven ahí, dame ve. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primer causa de muerte. Y bueno, este artículo, Doctora, un segundo. perdón que la interrumpa. Lo que pasa es que no sé si se pueda proyectar completo porque se ve un poco pequeña A ver. la presentación. Están viendo como donde se ve
la que sigue. Sí, Sí, así es. ¿Así? Sí, doctora, ya se ve bien. ¿Ya? Ok. Entonces, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte. ¿Qué quiere decir? Que las tenemos que tener muy en mente. Siempre que nos llegue un paciente tenemos que pensar en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso siempre tengan en la cabeza. Cuando ustedes reciban un paciente con algún síntoma, no sé, que tiene zumbido de oídos, que ve lucecitas, fosfenos, acúfenos, dolor de cabeza, mareos, piensen en una posible enfermedad cardiovascular. Bueno, como ustedes pueden ver y ya conocen, este es el corazón. El corazón se encuentra situado en el mediastino y es por lo general del tamaño del puño de la persona. Eso es un aproximado nada más. Yo no sé ustedes cómo acostumbran estudiar en general, pero a mí me gustaba mucho dibujar y dibujando esquemas para saber bien que yo ya me lo había aprendido, dibujando esquemas y apuntar las cosas que yo me quería aprender. Entonces, como vemos aquí, se puede ver la aorta, el callado aórtico, la vena cava superior, los ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y las coronarias, que son las ramitas que envuelven al corazón y que lo nutren. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Miocardio, Miocardio. ¿Y la capa que cubre al corazón? pericardio, ¿Y la de adentro? endocardio. Endocardio. Perfecto. Entonces, esta sería la vista. ¿De qué lado estamos viendo al corazón así? ¿Anterior? Anterior, exactamente. Esta es la vista anterior del corazón y casi siempre se va a representar así de forma esquemática. Entonces, la siguiente diapositiva tenemos ya sin nombres. Ustedes, si se hacen un esquema del corazón, pueden decir cómo es el flujo sanguíneo del corazón. Es decir, si al corazón que tenemos del lado derecho, a la imagen del lado derecho, ustedes le podrían poner flechitas y decirme de dónde a dónde va el flujo sanguíneo. ¿No? ¿Nadie? ¿O sí podría? Yo, em, A ver, ¿quién me lo bueno, puede? la sangre va a entrar a la aurícula izquierda por las venas cava superior e inferior y de ahí va a pasar Ok. por la válvula tricúspide Ajá. hacia la aurícula. ¿Hacia dónde? Luego de ahí va hacia la aurícula izquierda. ¿Hacia la aurícula izquierda va a pasar? ¿Por la válvula? Hacia el ventrículo izquierdo. ¿Hacia el ventrículo izquierdo, segura? Derecho. Derecho, exactamente. Acuérdense que este es el lado derecho y este también. Ajá, después. Después se va a ir a la válvula pulmonar para pasar a la arteria pulmonar. Ajá. Y después va a entrar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Exacto. Regresa por acá. Y aquí la sangre ya es oxigenada, ¿cierto? Sí. O Y después desoxigenada. va a pasar por la válvula. No, está oxigenada ya. Exacto. Ajá. Y después va a pasar por la válvula mitral Mitral. Ujú. hacia el ventrículo izquierdo y de ahí va a pasar por la válvula aórtica Ajá. y va a ser expulsada por el callado de la aorta. Exacto. Hacia las Hacia venas todo el cuerpo. coronarias, creo que es primero. Ajá. Bueno,
sale por el callado aórtico y de ahí empieza a salir por coronarias y después ya por todas las ramificaciones que va teniendo la aorta, ¿cierto? Ok, entonces la primera parte que va a irrigar el callado aórtico es el corazón, ¿no? Son las arterias que salen e irrigan y le dan oxígeno a el miocardio y a todos los tejidos cardíacos. Esta es una imagen muy bonita del músculo, bueno, de todo el corazón. Y ven estas columnitas que están aquí, ¿cómo se llaman y qué son? ¿Sabemos? ¿No serán los músculos papilares? Exactamente, son los músculos papilares. ¿Y para qué sirven esos músculos? Para Pues- constituir las válvulas del corazón. Exacto. Los de primer orden, ¿no? Son los que constituyen las válvulas del corazón. Los de segundo orden van a provocar la sístole y los de tercer orden van a estar presentes en las, ¿cómo se llaman? ¿Orejuelas? Del corazón, en las partes como más más arriba del corazón, ¿no? Entonces, estos músculos nos van a ayudar a la contracción cardíaca, a provocar el latido cardíaco. Y la parte de en medio que nos va a separar las dos cavidades, derecha e izquierda, es el tabique interventricular. ¿De qué tejido está hecho? ¿Se acuerdan? Tejido muscular cardíaco. Sí, de miocardio y de un tejido un poquitito más rígido, fibroso. Y bueno, la parte de afuera, el pericardio, que es el tejido que envuelve al corazón, funciona como una capa protectora que permite que el corazón no tenga fricción cuando late y pueda latir sin problemas, sin tener sin que esté rozando con los pulmones y con los tejidos que lo circundan. ¿Cuáles son las válvulas semilunares? ¿Hacia dónde van? Hacia la arteria pulmonar. Las válvulas semilunares, la válvula tricúspide, válvula mitral y todo el interior del corazón. ¿Qué más podríamos ver en esta imagen? ¿Qué más hay en el corazón que nos interese? ¿O por qué nos interesa saber la fisiología del corazón? ¿De qué nos sirve? Para saber cómo se lleva a cabo la respiración. Para saber la circulación, exacto, la circulación. Y también nos sirve para entender cómo resolver una patología cuando se nos presenta. O sea, el estudiar la anatomía y la fisiología nos va a ayudar para saber decidir el tratamiento más efectivo, para que cuando tengamos un síntoma de un paciente, nos vayamos más para atrás, pensemos en la anatomía, en la fisiología y entonces decidir cuál es el mejor manejo. Aquí es ese esquemita que ya alguien me dijo de las flechitas, hacia dónde van y si es sangre oxigenada o sangre desoxigenada. Ahora, la otra parte muy importante del sistema cardiovascular es el endotelio. Son las venas y las arterias. ¿Quién me puede decir la diferencia entre una y otras? ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? El calibre y la dirección de hacia dónde va la sangre. El calibre, ¿cuál es más gruesa y por qué? Porque las arterias tienen una túnica muscular, ¿no? Exacto, las arterias tienen una capa muscular que las hace mucho más resistentes a la presión arterial. ¿Y por qué necesitan ser más resistentes las arterias que las venas? O las presiones que manejan.
Exacto. Las arterias son las que reciben la sangre que viene recién salida del corazón y la presión es bastante más alta. Al contrario que las arterias que ya van de regreso al corazón y la presión es un poquito menos fuerte. Por eso las arterias necesitan tener la capa muscular. Y en el endotelio, ¿qué conocen o qué saben ustedes que tienen para regular la presión arterial? Hay varios componentes en el endotelio que nos ayudan a regular la tensión arterial, que hacen el control vasomotor. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿No les suena el óxido nítrico? Un poquito. ¿O las endotelinas? ¿La angiotensina? La angiotensina. ¿De dónde sale la angiotensina? La angiotensina es una hormona que produce el riñón. Por eso el riñón es el órgano que controla la presión arterial en gran escala, en gran porcentaje. Si nosotros pensamos, vamos a ver un caso y vamos a ir pensando en la anatomía que provocó los síntomas. Entonces, están en su consultorio del servicio social y hay un paciente masculino de 65 años, refiere dolor de cerebro, ve lucecitas y oye un chillido. ¿Qué hacemos ahí? Una toma de tensión arterial. ¿Es lo primero que haces? Así, hola, presión arterial. ¿O qué hacemos? Pues podríamos hacerle una pregunta, ¿no? O sea, preguntarle si es hipertenso o... ¿Ok? Entonces las dos cosas son súper importantes. Una, tomar signos vitales. Y la otra, interrogar al paciente. Va a ser súper importante interrogar al paciente. Y está buenísima su pregunta de cuánto tiempo lleva con esto. Ok, el paciente les va a decir que este dolor lo tiene desde hace un día y que ya lleva varios días que ve lucecitas. ¿Qué más se les ocurre preguntar? ¿Antecedentes heredofamiliares? Toda la historia clínica, antecedentes heredofamiliares, y les va a decir que su abuelo su papá se murió de un infarto, su mamá ha tenido 3 embolias y sus hermanos les han tenido que cortar las piernas porque se les ponen negros los dedos de los pies. ¿Qué más tenemos que hacer? Preguntar qué actividades realizan comúnmente. Ok. El señor se dedica a hacer máscaras y todo el tiempo está sentado. Su alimentación. Alimentación. Le gusta, desayuna una coca con 3 pambazos. Come, pues a veces guisado de puerco y con coca. Y cena una concha y un café. ¿Qué más nos está faltando preguntar? Y toma medicamentos. Toma medicamentos. Dice que hace mucho le recetaron una pastillita que se llamaba Lacatopril, pero se la dejó de tomar porque no le servía. Es hipertenso el paciente, ¿no? Es hipertenso el paciente, exactamente. ¿Y qué van a hacer? Ok, ya decidimos que es hipertenso. ¿Qué más tenemos que hacer para corroborar que es hipertenso? Porque eso nomás lo estamos pensando nosotros con las preguntas y a la hora de la toma de presión nos salió eso. ¿Qué hacemos? Pues primero que nada bajar la presión arterial, ¿no? Y después creo que es tomar la presión 7 días seguidos para ver cómo está y solo así se puede diagnosticar hipertensión, ¿no? Exacto. Primero tenemos que controlar esta presión antes de decidir si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Porque
una presión así nos puede causar muchísimo daño, muchísimo. ¿Saben más o menos o ya vieron cómo se tiene que disminuir esta presión? La presión arterial cuando está tan alta y cuando ya hay algunos síntomas como acúfenos y fosfenos, no la podemos reducir tan rápido. Entonces nos tenemos que tomar el tiempo necesario para irla reduciendo. Claro, si ustedes están en el servicio social, no van a tener tantas herramientas. Entonces, ¿qué podríamos hacer con el paciente? Bueno, aquí hay algunas cosas de los que ya me dijeron que tendríamos que hacer, que es interrogatorio dirigido, preguntamos ocupación, preguntamos, bueno, no hablamos sobre ejercicio, pero también lo tenemos que preguntar. Y una cosa súper importante que hay que preguntar es si los pacientes son fumadores o no. ¿Por qué es muy importante el hecho de preguntar si los pacientes fuman o no fuman? ¿El tabaco aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular? Totalmente. El tabaco nos va a aumentar en gran medida el riesgo de cualquier daño o cualquier evento cardiovascular. Entonces es bien importante preguntar fumador, no fumador y también la cantidad y el tiempo que lleva fumando. Eso les va a ayudar mucho para tomar decisiones. Toma de signos vitales que nos dijeron al principio, toma de TA, frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. Traten de que las cosas se tomen bien. Acuérdense que la presión arterial, ¿cómo se debe de tomar? El paciente debe estar sentado, por lo menos debe de llevar sentado 5 a 10 minutos, estar tranquilo. Si ustedes ven que el paciente viene de discutir con la esposa y se vienen peleando o que viene súper acalorado porque venía caminando, bueno, tenemos que esperar a que el paciente esté tranquilo, esté en paz, haya respirado y entonces tomar la presión arterial. De preferencia el brazo recargado para que no esté haciendo fuerza y de preferencia del lado izquierdo. También nos va a importar mucho el peso y la talla. ¿Por qué? Porque si es un paciente con obesidad, no se podría realizar correctamente la técnica. Va a ser más difícil, exacto. Y además, la obesidad nos va a dar aún más indicios de que este paciente pueda ser ya hipertenso, porque la obesidad está totalmente relacionada con la hipertensión. Entonces tenemos que pensar en el peso y la talla para decidir, para tomar en cuenta, ¿no? El IMC y el abdomen. ¿A qué me refiero con el abdomen? Al perímetro abdominal. El perímetro abdominal es un indicador de riesgo cardiovascular. Entonces también hay que tener en cuenta el perímetro del abdomen. Ahora, ¿por qué les pongo aquí semiología del dolor? ¿A qué dolor me refiero? Al que dijo que sentía que le dolía el cerebro. Exactamente, que le dolía el cerebro. Y en semiología del dolor, ¿qué quiero buscar? Quiero aprender a distinguir un dolor de hipertensión o una migraña, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿saben cuál es una diferencia muy importante de estos tipos de dolor? El dolor de hipertensión generalmente es pulsátil y en la base del cráneo, en la región occipital. Es como más van a referir ese dolor los pacientes. Sin embargo, una migraña se refiere casi siempre retroocular y es muy intenso y no es punzante, generalmente, no siempre, pero son las características más comunes. Un dolor cuando hay fiebre también refieren dolor retroocular, pero el de hipertensión casi siempre es atrás, se tocan la parte de atrás de la cabeza y refieren que pulsa, que hace como su corazón. Otra cosa muy importante que nunca tienen que olvidar cuando ven a un paciente que tiene algún síntoma de este tipo, factores emocionales. Pregunten a su paciente cómo se siente, si está triste, si está contento,
si ha tenido algún estrés en el trabajo o alguna preocupación o etcétera. La hipertensión muchas veces puede ser reactiva. Entonces, traten de sondear por ahí para que el tratamiento que ustedes den también vaya enfocado a las cuestiones emocionales. Acuérdense que tenemos que ver a los pacientes de manera integral. No podemos nada más verlos como un caso de hipertensión, sino acordarnos que ese paciente está casado y quizás se acaba de morir alguien en su familia. Ese paciente puede tener problemas económicos o simplemente puede tener un dolor en el tobillo porque ayer se esguinzó y no se le quita y está preocupado, y entonces la hipertensión viene por otra causa que primero tenemos que resolver, ¿no? Entonces, todo esto tienen que pensar súper bien en qué está pasando. Ahora, en antecedentes tenemos que preguntar muchas cosas, si hay diabetes, si hay insuficiencia renal, porque son dos cuestiones que también pueden relacionarse con hipertensión. Como ustedes ya habrán visto en sus clases de cardio, la presión arterial resulta de multiplicar el volumen por minuto por las resistencias periféricas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros pensamos en qué está causando la presión arterial, solo puede haber dos cosas: el volumen del volumen que está eyectando el corazón o algún daño en las resistencias periféricas. Entonces de ahí nos vamos para arriba a seguir buscando qué está pasando y por qué está habiendo esta presión arterial elevada. Y entonces podemos pensar en vasoconstricción, ¿no? Si hablamos de resistencias periféricas aumentadas, vasoconstricción, ¿qué nos puede llevar a una vasoconstricción? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos puede hacer una vasoconstricción? ¿El tabaquismo? El tabaquismo, súper bueno. El tabaquismo, ¿por qué? ¿Cómo sería la fisiopatología del tabaquismo para causar vasoconstricción? Endurece las arterias, exactamente. Entonces, ahí ya puede haber un motivo de hipertensión. ¿Qué otra cosa nos puede dar vasoconstricción? La obesidad. La obesidad. Hiperlipidemias. Hiperlipidemias, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dice aquí? Aumenta la temperatura, ¿no? Y deshidratación. ¿La temperatura? Ajá. Aumento de temperatura puede dar hipertensión. No, ajá, vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. Más bien al revés, ¿no? La disminución. El sistema renina-angiotensina, ¿quién lo controla y qué se acuerdan? Todo lo controla el riñón. Exacto. El sistema renina-angiotensina, angios, vasos, tensina, tensión. Entonces es una hormona que aumenta la tensión arterial. Entonces, cuando el riñón está secretando por X causa mucha de esta hormona, se prende el eje renina-angiotensina-aldosterona y entonces la presión arterial se va para arriba. Factores endoteliales, puede ser que el óxido nítrico esté disminuido o que el tabaco haya afectado al endotelio y entonces también nos puede causar vasoconstricción. Alteraciones en la membrana y bueno, otra vez nos marca el eje renina-angiotensina. Todas estas causas nos van a provocar vasoconstricción. Entonces nos vamos a ir a ver que hay una resistencia periférica aumentada y se nos aumenta la presión arterial. Aquí hay otros factores que nos pueden aumentar la presión arterial. Por ejemplo, el hecho de que haya un exceso de volumen en el organismo. ¿Por qué puede haber un exceso de volumen en el cuerpo? Cuando hay insuficiencia renal, el riñón no está funcionando bien y puede que esté reteniendo sodio de más
y ese sodio va a hacer que se retenga líquido. Entonces ese líquido va a estar circulando y eso va a ser un aumento de volumen y ese aumento de volumen va a provocar que haya otra vez una hipertensión. Entonces, si se fijan aquí, ya tenemos dos cosas diferentes, por lo que puede haber hipertensión. Una es vasoconstricción y un aumento de volumen. Entonces, nuestros tratamientos serían diferentes. En la vasoconstricción, daríamos un tipo de medicamentos y en el exceso de volumen, otro tipo de medicamentos para mejorar esa hipertensión. Por eso es importante aprender a distinguir el síntoma y saber qué es la causa exacta para dar el medicamento adecuado. En caso de la insuficiencia renal, generalmente se dan diuréticos para disminuir la precarga y que la hipertensión disminuya también. Aquí hay un esquema bastante bueno de todas las situaciones que nos pueden dar hipertensión, como exceso de sodio, reducción de la cantidad de nefronas cuando el riñón está fibrosándose, hubo algún rechazo o hay alguna insuficiencia renal congénita. El estrés. ¿Por qué el estrés me causa hipertensión? Por la tensión que puede generar en los músculos. ¿En los músculos en general? Más que nada en la parte muscular de los vasos sanguíneos. Ok, ¿gracias a qué hormona? Cortisol. Exactamente. Cuando tenemos estrés, lo primero que se despierta es el eje del cortisol. Entonces la adrenalina va a actuar en todos los músculos y así como cuando estamos estresados, se nos tensan los músculos del cuello y nos sentimos como que con una carga en los hombros, lo mismo pasa en nuestras arterias. Se tensan y entonces, ¿qué tipo de fisiopatología se activa para causar hipertensión con el estrés? ¿La de aumento de volumen o la de constricción vascular? Constricción vascular. Exactamente. Cuando hay estrés, vamos a provocar que las arterias se hagan más chicas, entonces, por lógica, aumenta la presión arterial. Al hacer más chico el volumen, el diámetro de una manguera, aumentas la presión. Alteraciones genéticas que vayan a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces va a haber vasoconstricción o hipertrofia estructural. Obesidad puede causar hiperinsulinemia y esto causa hipertrofia estructural y eso aumenta la resistencia periférica y eso arruina la autorregulación. Entonces, si se fijan de todos los factores que pueden causar hipertensión, todos nos van a llevar a un cambio en los dos factores iniciales, que eran el volumen por minuto y las resistencias periféricas, que son los dos factores que nos van a dar como resultado la presión arterial. Y cuando alguno de esos factores falla, entonces se desarrolla hipertensión. La hipertensión se clasifica, es muy difícil y es como que hay muchas clasificaciones realmente de la presión arterial, pero lo que yo quería enseñarles era esto. La diferencia cuando hay una urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Alguien se acuerda de esas clasificaciones o las han visto? ¿No? ¿Nadie? Pues nada más con saber la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿no? ¿Cuál era? O sea, la emergencia es un estado en el que se compromete la vida del paciente y la urgencia es un estado que puede esperar un poco más el paciente antes de que se comprometa su vida, ¿no? Exactamente. En la emergencia hipertensiva hay daño a los órganos más importantes, como cerebro, riñón, ¿no? Principalmente. Y en la urgencia hipertensiva, en teoría, no hay daño orgánico. Sin embargo, la urgencia y la emergencia hipertensiva no se van a
clasificar dependiendo de los números que haya en la presión arterial del paciente. No podemos decir que a partir de los 200 milímetros de mercurio ya va a ser una emergencia hipertensiva y antes es una urgencia. Va a depender de los síntomas del paciente. Por eso es bien importante estar pendientes de eso para saber el manejo que le van a dar a esa hipertensión. Entonces, en el caso que estábamos viendo, ya ni me acuerdo cuánto tenía de presión. ¿Se acuerdan cuánto le habíamos puesto a nuestro paciente? 210 sobre 120. O sea, estaba muy alto. Sin embargo, ¿qué síntomas tenía el paciente? Cefalea, acúfenos y fosfenos. Cefalea, acúfenos y fosfenos. ¿Cómo clasificaríamos esos síntomas? ¿Cómo clasificaríamos este paciente? ¿Como una urgencia o como una emergencia? Ahorita ese paciente por esos signos y por esos síntomas que tenía y signos, solamente lo clasificaríamos como una urgencia hipertensiva, porque no nos estaba refiriendo, por ejemplo, dolor en el pecho que ya estuviera presentando una cardiopatía isquémica o que hubiera tenido datos de una parálisis o algo más. No, simplemente tenía acúfenos, fosfenos y dolor de cabeza. Entonces, lo podíamos haber manejado en 24 o 48 horas, preferible tratamiento vía oral, y si la presión bajaba y el paciente no refería más síntomas, no íbamos a necesitar hospitalizarlo. Sin embargo, yo lo hubiera dejado ahí en el consultorio un par de horas hasta poder ver que la presión al menos ya no estaba subiendo más y no había más síntomas, ¿no? En caso de que el paciente hubiera venido con dificultad respiratoria, por ejemplo, con déficit en la visión, con alguna hemiplegia, entonces, en vez de hacer nada, lo teníamos que referir inmediatamente a un hospital. ¿A qué me refiero con órganos blancos? Cuando hay hipertensión. Órganos blancos, hablamos de cerebro, retina, corazón y riñón. ¿Y qué nos puede pasar en sistema nervioso central? Alteración del estado de conciencia, alguna focalización neurológica, cefalea intensa. Esta sí la refería a nuestro paciente. Sin embargo, no tenía nada más. Teníamos que estar pendientes de ver cómo seguía esa cefalea y que la presión se controlara. Irritabilidad, vómito y alteraciones visuales. Cuando ustedes traten una hipertensión, siempre agreguen un analgésico para el paciente que tiene cefalea por hipertensión, porque cuando tenemos un dolor, generalmente aumenta un poquitito la presión. Entonces, si no controlamos el dolor de inicio, es más difícil controlar la presión arterial. El paciente no nos refería, bueno, si revisamos fondo de ojo, no vimos hemorragia, exudados o papiledema, y el corazón no teníamos síntomas ni cardíacos. Y riñón, el paciente no nos refirió hematuria, que es lo que hubiera podido referir, que estaba haciendo pipí con sangre, o anuria. Entonces, tampoco nos refirió. Por eso tratamos al paciente como un paciente que se puede controlar por vía oral y en nuestro consultorio. Si se fijan, la diferencia entre las urgencias y las emergencias también está cómo vamos a tratar esa presión. Las cifras de tensión cuando es una urgencia hipertensiva debe ser de forma gradual en un periodo de 24 a 48 horas. Y cuando es una emergencia hipertensiva, podemos hacerlo un poquito más agresivo, de 30 a 60 minutos, bajando solamente el 10 al 15% de la presión arterial. No queremos bajar de 200 la presión hasta 120. Tenemos que ir por escaloncitos, bajándola poco a poco y de forma gradual para que
no tengamos consecuencias peores. Otra cosa súper importante cuando ustedes vean a un paciente con hipertensión. Este cuadrito, si quieren, apúntenlo por ahí en un recordatorio que puedan para que lo tengan en cuenta siempre y no solo con hipertensión, con todas las patologías que referentes al sistema cardiovascular. Dieta DASH quiere decir comer más sano. Comer más sano, ¿qué significa? Significa, ajá, dime. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? ¿Nadie? ¿Qué le recomendarían a un paciente? Así de, come sano. Pues a ese paciente, primero que nada, que le diga adiós a la coquita y a su pan, ¿no? Porque se echa sus dos panes. 2 panes y 2 cocas. Ajá, fíjese. Y fuma. Ajá, y fuma. Entonces sí, totalmente. Siempre vigilen la alimentación de sus pacientes. Acuérdense que la primera medicina es lo que comemos. Eso tienen que estar así, súper pendientes. Saber qué come su paciente. Y no se confíen cuando un paciente les diga, uy, yo como re bien. No, pregunten qué comen, hagan un diario de alimentación y vean realmente qué come su paciente. Porque el yo como bien está totalmente mal interpretado y la gente no tiene idea de cómo se debe de comer. Por eso somos el país con más obesidad en el mundo, porque comemos fatal. Y estamos acostumbrados en México a ver a las personas con sobrepeso y decir que están bien, y ver a una persona con su peso normal y decir que está enfermo. Entonces, vigilen muchísimo la dieta de sus pacientes. ¿Cómo sería una dieta para un paciente hipertenso? Hiposódica. Hiposódica. ¿Qué más? Así, tú le dirías a tu paciente, come dieta hiposódica. ¿O cómo le dirías? Tratar de reducir su consumo de sales, su consumo de azúcares. Entonces, sí puedo comer papas de las que no son amarillas, doctora. Puedo comer papas adobadas, ¿no? Porque esas saben más dulcecitas. ¿Está bien? No, pues tampoco. No. Pues tampoco. Entonces, tienen que ser bien específicas. Si ustedes le dicen a un paciente, reduce el consumo de sal, no le están diciendo nada. Le tienen que decir así, súper, súper específico. No puedes comer ningún tipo de papitas, ni de Barcel, ni de Sabritas, ni de nada de esas bolsas. Así, como niños chiquitos lo tienen que decir. También, ¿qué otro tipo de alimentos se deberían de reducir en un paciente hipertenso? ¿Qué otros Carbohidratos y azúcares. Carbohidratos y azúcares, exacto. ¿Y qué le dirías a tu paciente? ¿Así le dirías? No comas carbohidratos. Pues evite alimentos como el pan, las tortillas, pues ya mencioné la Coca-Cola. Y te va a decir, ¿y entonces qué como, doctor? Solo reducir la cantidad. Exactamente. Decirles en cantidad, por ejemplo, se puede comer 2 tortillas al día, ya sea en la mañana, a mediodía o en la noche, pero solamente 2 tortillas, ¿no? Súper específico. ¿Qué otros alimentos tienen un montón de sodio y conservadores que a veces las personas comen? Los procesados. Los embutidos, doctora. Exactamente, los embutidos y las cosas procesadas, embutidos y enlatados. Entonces, esas dos cosas, acuérdense siempre de decirle a los pacientes, nada de cosas en lata y nada de embutidos, y no van a saber qué es un embutido, entonces les aclaran, nada de jamón, de salchicha, de chorizo, de longaniza, de todo lo que se les ocurra que sea de ese estilo, nada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos reducir? Grasas, exactamente. ¿Y cómo reducimos la grasa en México? Si es un país que todo lo fríe y todo lo
empaniza y todo. ¿Qué Tal hacemos? vez recomendar que consuman más cosas asadas y Exacto. menos cosas fritas, mm, cosas al vapor, cosas hervidas. Exactamente. Tener en mente sugerencias que le puedan dar al paciente para decir, pues bueno, te puedes hacer una ensalada de pollo o puedes hacer unas tostadas con frijoles que no estén refritos y ponerles lechuga y queso y ya me dio hambre. Así, ¿no? Para que ustedes le puedan dar realmente una referencia a sus pacientes sobre lo que sí comer y lo que no comer. Tratemos de ser como, bueno, saber pensando en que están en un servicio social y que los pacientes que van a tener ahí no han tenido la oportunidad de leer mucho, de educarse mucho, entonces pensar en cómo decírselos, ¿no? Algo más que se les ocurra porque ya le quitamos la coca, ya le quitamos el pan, ya le dijimos que no Pues lo coman más sal. difícil sería pedirle que disminuya el consumo del tabaco, pero dejarle bien claro que es por su salud y que es necesario si es que quiere dejar de sufrir esa dolencia. Exactamente. Tenemos que ser muy claros con el paciente que no es porque queramos nosotros molestar ni mucho menos, sino que lo va a ayudar realmente a dejar de tener hipertensión en este caso. Y que si no lo deja puede haber consecuencias más graves como un infarto, un EBC y que le dejen con secuelas para el resto de la vida, que ahorita solo fue un aviso, pero que tiene que poner atención a su estilo de vida sobre todo. Claro, ayudado con las medicinas que ustedes le recetarían. Ejercicio. ¿Qué ejercicio le recetarían a ese paciente? Pues podría empezar caminando, ¿no? Porque como dice el paciente, trabaja sentado, entonces es una persona muy sedentaria, entonces podría empezar caminando. Totalmente de acuerdo. ¿Y caminando diario o cuánto es lo recomendable? ¿Se acuerdan? Pues Pues sí, por lo diario, general ¿no? se recomiendan 30 minutos, pero yo consideraría de que es más, porque no siento que 30 minutos haga gran diferencia. Pero para Igual empezar se le sí podría estarían. recomendar ir en bicicleta y en general ejercicios de cardio. Exacto, pero sí sirve, doctor, sí sirve la caminata de 30 minutos al día. Y es más, yo les recomiendo que al paciente le pongan al principio metas que pueda cumplir, porque si le decimos camine 2 horas diarias y corra una, se va a reír, ¿no? No lo va a lograr. Sin embargo, si ponemos lunes, miércoles y viernes, camine media hora. Eso es una meta un poco más accesible. Acuérdense que si nosotros damos metas muy altas y el paciente no las puede lograr, se va a frustrar. Y eso lo puede llevar a que deje de echarle ganas a la comida, deje de echarle ganas a lo demás. Entonces, en cuanto a ejercicio, pongamos metas alcanzables. Claro que si el paciente que nos llegó es un paciente que hace Ironman, pues bueno, su meta de ejercicio será muy diferente que con el señor que tenemos de ejemplo. O si tu paciente que te llegó hipertenso es un chavo de 22 años que siempre ha corrido, entonces también hay que ver qué está pasando con el ejercicio, porque acuérdense que el ejercicio al final provoca estrés en el cuerpo y no podemos excedernos porque también puede ser causa de hipertensión. Entonces sí, podemos empezar por caminatas y decirle al paciente que las puede ir incrementando en frecuencia o en intensidad para mejorar la condición. Bueno, o sea, para mejorar la condición de la enfermedad. Dieta hiposódica. Aquí estamos viendo 6 gramos por día. Para nosotros poder calcular eso, tendríamos que meternos a ver un menú y ver cuántos gramos tiene cada alimento, que yo les recomiendo que si algún día tienen tiempo o están llevando algún semestre de nutrición, sí pongan atención a eso, o si quieren lo hacemos otro día y hacemos un menú para un paciente hipertenso para que vean más o menos qué fácil se consiguen los 6 gramos de sodio para decir
cómo se debe reducir. Y lo último que nos sugieren aquí, la reducción de alcohol. 30 mililitros por día. ¿Cuántos son 30 mililitros por día? Ahí Un sí, caballito ahora más o nadie menos. sabe. Un caballito. Exacto, un shot, exactamente. Entonces, no le vamos a sugerir eso al paciente, más bien vamos a sugerir que por el momento, hasta que se regule su presión, no vamos a tomar nada de alcohol. Y ya que esté un poco mejor, entonces podrá tomar una cerveza el fin de semana, ¿no? Porque si le decimos, usted puede tomar 30 mililitros máximo al día, el señor se lo va a agarrar como manda y se va a querer estar echando su tequila diario. Entonces, la forma de decir las cosas también es bien importante. Y bueno, en general, esto es como lo más importante para que ustedes puedan, si de momento les llega un paciente, podamos atacar por todos los frentes para que haya una reducción de presión arterial. Sobre medicamentos no metí ninguna diapositiva porque es como que otro tema muy amplio, todos los medicamentos que hay para controlar la hipertensión. Pero bueno, haciendo estos cambios en el estilo de vida, ustedes pueden lograr una reducción de presión muy importante. Entonces, un paciente que está debutando con hipertensión o que llegó con una crisis hipertensiva, claro, le dan medicamentos para ese momento, pero insistan en el estilo de vida del paciente para poder controlar su presión, más bien con estilo de vida que con medicamentos. Y bueno, ¿qué horas son? Creo que ya casi es hora. No sé si tengan dudas, preguntas, algo que quieran decir, comentar. Buenas tardes, doctora. Pues son las 6:57 y bueno, más que nada queremos agradecerle pues esta plática tan interactiva y también tan amena que ha habido con los compañeros. Yo creo que ha sido muy muy participativa y muy dinámica y yo creo que pues ha sido muy fructífera para todos. Ojalá que pues más adelante tengamos más de estas pláticas y sobre todo seguir contando con su presencia para pues tener un seguimiento, ¿no? Y para seguir respondiendo esas dudas. Como lo comentó la doctora, pues en este momento vamos a dar a una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, les agradecería de favor para llevar un poquito de orden que las vayan poniendo en el chat para que pues así tengamos, como lo comenté, orden y pues no se escuche los micrófonos de todos, ¿sí? Por favor. Espérense que yo no veo el chat. De todas maneras, yo se las voy leyendo, doctora, para que no tenga preocupación. No se amontonen tanto. Bueno, en lo que generan sus preguntas nuestros compañeros si tienen, pues yo lo único que quería hacer mención es, pues realmente fue un tema muy, muy agradable y muy, como usted lo menciona, pues mencionar cardiología, bueno, la anatomía del corazón y su fisiología, pues es bastante extenso y no sería suficiente una hora, pues para poder abarcar todo lo importante que es, ¿no? Pero así, visto de esta manera tan integral con un caso clínico, y las diferentes intervenciones que se pueden hacer, no solamente farmacológicas, sino desde el punto de vista integral y también desde el punto de vista alimentario. Yo creo que es una perspectiva que, pues, si bien nos los han hecho hincapié a lo largo de todos nuestros semestres, pues es algo que se va aprendiendo y que se va reforzando con la práctica clínica diaria. Tenemos una pregunta que dice: ¿qué tanto afectaría emocionalmente al paciente quitarle la alimentación y el tabaco de golpe? ¿No sería mejor hacerlo gradualmente? Es buenísima pregunta y tienes toda la razón. Un caso de la hipertensión es una enfermedad crónica degenerativa y cuando tú se la estás diagnosticando a un paciente tienes que ser bien cuidadoso en cómo lo haces y qué cambios vas a hacer en su vida, porque sí, modificar la alimentación de un día a otro no es fácil para un paciente que lleva comiendo lo mismo toda su vida. Entonces,
sí hay la opción de irlo haciendo poco a poco. Sin embargo, hay cosas que sí se tendrían que modificar muy pronto, como es dejar de consumir sal, por ejemplo. Ese sí sería algo que el paciente tendría que dejar de hacer ya, o sea, comer poco sodio, porque el hecho de comer mucho sodio va a seguir teniendo hipertensión. Le podemos disminuir carbohidratos, le podemos disminuir azúcares lentamente, porque el peso no es algo que reaccione tan rápido. Sin embargo, el sodio, yo soy hipertensa, entonces es así. Si un día como sal, al día siguiente tengo piernas hinchadas y se me sube la presión. Entonces, la sal sí es bien importante controlar rápido. Lo demás sí puedes ir poniendo como paulatinamente cambios en el paciente, cambios pequeños, metas pequeñas que pueda ir alcanzando y lo logres controlar. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿a partir de cuántas cifras tensionales altas se puede declarar hipertensión? Tú le tomas la presión entre 3 y 7 días. Yo lo que hago con mis pacientes es pedirles que hagan un diario de presión. Entonces, que se tomen la presión recién levantados, que se la tomen a mediodía y en la noche y lo vayan registrando. Y ya llegan contigo después de 3 días o 4 o 5 días cuando tú los cites y tú ves su registro de presiones. Si las presiones están más altas de lo normal, entonces empiezas con un medicamento para bajarlas un poquito, ¿no? Y empiezas cambios de hábitos y de estilo de vida y vuelves a monitorear presión para que, si es posible, el paciente no se quede con medicamentos y solamente con los cambios de hábitos podamos manejar a este paciente, dependiendo del grado de hipertensión que tenga. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos es, ¿se recomienda aún el captopril sublingual? No. Cuando hay cualquier tipo de emergencia o urgencia hipertensiva, no hay que usar medicamentos sublinguales porque bajan la presión demasiado rápido. Y era una de las cosas que no queremos hacer cuando la presión está demasiado alta. Lo mejor es usar medicamentos vía oral para que no haya un descenso de la presión tan rápida. Ya descubrí dónde está el chat, ya vi las preguntas. Okay. ¿En cuál vas? Si quieres, tú léela. Sí, si quieres se las leo para que no haya problema. Otra pregunta es, ¿cuáles serían las complicaciones de la hipertensión y si es tratada, habrían secuelas? Complicaciones de la hipertensión. ¿Se acuerdan que decía que era más peligroso cuando había una agresión a los órganos diana? Entonces, una complicación de hipertensión, por ejemplo, puede ser que empiece a haber una isquemia en el miocardio. Entonces, nos puede dar un infarto cuando hay una hipertensión tan alta. Otra puede ser una lesión vascular cerebral, que haya una hemorragia hipertensiva intracraneana y entonces nos deja con parálisis al paciente. Esas pueden ser consecuencias y complicaciones súper graves. Otra complicación de la hipertensión, cuando hay una crisis hipertensiva fuerte, cuando ya disminuye, el paciente suele quedar muy cansado, agotado, como si hubiera corrido un maratón, quedas así, ¡pum! Pero otras complicaciones depende del órgano diana que haya afectado. Si afectó al riñón, si le fue a pegar a los capilares renales, te puede quedar una insuficiencia renal por una hipertensión maltratada o no controlada. Entonces depende de dónde se vaya a afectar. Si va a la retina, puede haber desprendimiento de retina o que haya una hemorragia en la retina, entonces también puede perder la vista. Depende, va a depender del órgano diana. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿la dieta al principio sería restrictiva de sales, azúcares o bien qué tan recomendable es usar los sustitutos? En principio, al paciente hipertenso serían disminuir la sal. Si el paciente además
es obeso o tiene sobrepeso, entonces disminuimos también azúcar y carbohidratos y eso. Pero de inicio podemos empezar a atacar las cosas con sal. Y, ¿qué nos decía? O bien, ¿qué tan recomendable es usar sustitutos? Yo preferiría sugerirle al paciente que condimente con otras cosas, con pimienta, con cebolla, con ajo, hacer la comida agradable pero con otros sabores, no tanto buscar los sustitutos de sal porque al final están hechos, a veces tienen potasio, a veces tienen otros minerales que tampoco queremos agregar a un paciente hipertenso y después vamos a estar pues teniendo quizás algunos otros síntomas y es meter cosas como muy procesadas a la alimentación del paciente. Entonces, yo les sugiero que no usen sustitutos. Mejor poquito, le dices, ok, si de plano no puede comer sin sal, use una pizca de sal en su alimento, pero así mínima, para que el paciente no sienta que lo quitaste y poco a poco él va a ir aprendiendo a disfrutar la comida sin tanta sal. Ok. Otra pregunta es, ¿en qué momento derivamos al paciente con el cardiólogo? Cuando tú empiezas a tratar a un paciente con hipertensión, que no haya tenido lesiones en órgano diana, que no tenga alguna otra complicación como insuficiencia renal, como que ya haya tenido infartos previos. O sea, es un paciente que tú ves que tiene todo lo demás normal y le detectaste o debutó con hipertensión, tú lo puedes tratar. Pero en el momento en que ves que este paciente está teniendo algún otro síntoma, como que se le está subiendo la presión, está llegando a tu consultorio con hipertensión, tú lo tratas, te dice que está haciendo todo lo que tú le estás diciendo, está cambiando de hábitos, toma sus medicamentos y a la siguiente semana otra vez y a los 3 días otra vez y así muchas crisis hipertensivas seguidas, entonces es momento de derivarlo porque seguramente está viendo algo cardíaco que no estamos siendo capaces de ver en un nivel de medicina general o de un servicio social. Pero si tu paciente con lo que tú le das al principio y con el cambio de estilo de vida se controla, no tienes problema, lo vas a poder seguir controlando bastante bien. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué pasa con los coagulantes y los anticoagulantes en personas con hipertensión? ¿Varían respecto a una persona sana? Más bien, tendría que ver dependiendo de qué medicamentos tome el paciente para la presión y si se contrapone con algo. Pero en general no, ¿eh? Puedes usar los anticoagulantes. Coagulantes, no sé bien a qué te refieres con coagulantes, pero anticoagulantes sí podrías usar en un paciente con hipertensión. Coagulantes. Bueno, si gustas especificar un poquito más tu respuesta, tu pregunta para que pues sea un poquito más clara. Rodolfo. Bueno, no importa. Yo le estudio y por ahí otro día se los cuento si encuentro algo más acerca de eso. Ok. No sé si tengamos una pregunta más. Si no, pues para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar un minuto más para ver si hay alguna otra pregunta. Y yo, no es pregunta, es respuesta. Siempre tómenle la presión a sus pacientes, no importa la edad que tengan, no importa si son niños, tomen la presión, acostúmbrense a tomar la presión a todos sus pacientes. Yo debuté con hipertensión a los 6 años, con una crisis hipertensiva de más de 280 sobre 230. Entonces, y no tenía obesidad y no tenía nada más, no parecía que tenía hipertensión y me la detectaron por suerte porque alguien me tomó la presión. Entonces, siempre, siempre, siempre
tomen la presión a sus pacientes. Una duda, y si la persona se rehusara, por ejemplo, con niños, porque, por ejemplo, en el caso de mis padres, ellos no dejaban que se me tomara la presión cuando era niño y decían cosas así como de, ¿por qué un niño tendría problemas de presión o de estrés o dolor de cabeza incluso? ¿Cómo le dirías? ¿Qué le dirías a los papás? ¿Es tu pregunta? Ajá, sí. Por ejemplo, cuando tú tengas unos papás renuentes a cualquier cosa con su bebé, con su hijo o lo que sea, tú escribe una cartita, una nota en tu expediente o en lo que estés llenando, diciendo las consecuencias que puede pasar si no haces lo que estés queriendo hacer. En este caso, los padres del paciente fulano de tal no me permiten tomar la presión, siendo que yo considero que es necesaria para evitar el riesgo de complicaciones cardíacas, epilepsia, embolias, palabras y términos que los papás del paciente entiendan y sean un poco agresivos, por decir algo, para que les digas, ok, fírmeme aquí que usted se está haciendo responsable si yo no puedo hacer mi chequeo completo de este paciente, ¿no? Y la otra es decirle que es por su bien que hay enfermedades que se esconden y la hipertensión es una enfermedad silenciosa de las más agresivas. Entonces, que es por el bien del niño, que no le va a pasar nada, que no duele, que no es invasivo y que lo puede ayudar a diagnosticar alguna enfermedad subyacente. Es como que tratar de convencer a la persona, siempre ser amable, siempre explicarle los motivos de por qué tú estás queriendo hacer eso. Y si no quiere, entonces ya le dices, bueno, pues le hago su cartita y usted es responsable si algo le pasa a su hijo. Ok, tenemos otra pregunta. Esta es del chat a través de nuestra transmisión en Facebook y dice, si entonces no está recomendado el uso de medicamentos sublinguales, ¿con qué medicamentos podemos iniciar para tratar una crisis hipertensiva y o urgencia hipertensiva? Esa pregunta es bastante complicada porque va a depender muchísimo de qué paciente tengamos enfrente y cuánto sea la presión, si ha tenido o no eventos anteriores, si ya toma medicamentos o no, etcétera. Entonces, no usaría un captopril sublingual, pero sí un captopril vía oral, por ejemplo. Pero no es algo que generalizo, o sea, no podría decirte así de esto. Tendríamos que hacer un tema más amplio para tocar como algunos casos específicos. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta es la de ¿qué efectos adversos pueden provocar un nifedipino de 10 miligramos sublingual si se le administra en una crisis hipertensiva? ¿Qué pasa cuando tú administras un antihipertensivo sublingual? Se va a bajar de golpe la presión arterial, o sea, se va a bajar demasiado rápido en algunos casos. ¿Y qué puede pasar? Que haya hipoperfusión en algunos órganos, en los principales como el cerebro, el corazón, el ojo, el riñón. Entonces, a la hora de haber hipoperfusión vas a causar una isquemia y al final puedes tener un daño irreversible, no por hipertensión, sino por haberla bajado tan de golpe y causar hipoperfusión. Entonces los síntomas o complicaciones serán dependiendo de qué órgano se haya quedado sin suministro de sangre y tenga esta complicación o consecuencia. Ok, pues muchísimas gracias. Con esa última pregunta damos por finalizada esta sesión. Le agradecemos nuevamente a la doctora por su tiempo y pues por compartirnos esta tan excelente plática. Pues al parecer a muchísimos les fue bastante fructífera y pues eso se nota muchísimo en las preguntas. Esperamos que pues podamos coordinarnos en futuras pláticas en el tiempo y en fechas para poder retomar este tema y darle seguimiento. Pues por nuestra parte sería todo y pues nuevamente agradecerle, doctora, por su tiempo. Esperamos que también haya sido de su agrado
Y pues sería todo por el día de hoy. Estamos pendientes. De igual manera, pues la grabación de esta plática queda grabada en las páginas del Facebook del CESA y de el SEMS para que puedan revisarla posterior si gustan. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradecemos su presencia y que pasen buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias y les quería decir que yo estoy feliz de hacer esto. Si les sirvió, si les gustó, si les puedo ayudar en cualquier tema, cualquier duda que tengan, si me la mandan desde antes y podemos preparar mejor el tema, las dudas que vayan apareciendo, lo que necesiten, estoy súper contenta de ayudarles y darles un punto de vista diferente o diferente a lo que sus maestros ya les están dando. Entonces, cualquier cosa, sus compañeros ya tienen mis datos, mi teléfono y mi mail es dra de doctora.isamata@gmail.com dra.isamata@gmail.com. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No, ¿de Muchas qué? gracias, doctora. Gracias, doctora. Algunos Nos compañeros Gracias, doctora. recibí algunos mensajes de que sí les interesa mucho la plática sobre la dieta en pacientes hipertensos, entonces ahí nos pondremos de acuerdo para ver qué Súper. ya súper bien Sí, platicarla. el día que quieran, el tema que quieran, nada más me avisan para yo dar una leída, si ya no me acuerdo mucho, pero sale bien. Acabo de poner su correo en el chat, doctora. ¿Me puede Punto. confirmar si es correcto? Yo lo pongo, espera. Ok, muchas gracias. Ya. Ok, muchísimas gracias. Ok, buenísimo. Pues entonces nos estamos viendo y cualquier cosa que necesiten o les pueda ayudar, ya saben que aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora. Que pase ¿De una qué? excelente noche. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego. Adiós.